especialmente en esas edades de lactantes, del paso a la alimentación complementaria. Pues bien, vamos a dar inicio entonces a este miércoles de live, esperando que la doctora se conecte. Ya comenzamos a transmitir por Facebook. Vamos a esperar a que la doctora se conecte. Bienvenidos a los amigos de Facebook que se integran en este momento en la transmisión. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora María Alexandra Durán. Ella es médico pediatra, certificada Sleep Sense. Ahora le vamos a preguntar qué es ese tema del Sleep Sense. Ahí ya se va conectado, lo vamos a invitar en este momento. Juan, es una súper ventaja. Mira, yo la vez pasada les hablé un poquito de muchas de las cosas que suceden durante el sueño. Y parte de esas cosas, bueno, les hago acá, no sé si los que están conectados todavía, creo que somos poquitos, pero para hacerles como un recorderis de todo lo que les hablé la vez pasada, de qué funciones tiene el sueño, pues ayuda con muchas partes del cuerpo, digamos. Regula los episodios de llanto en el día, permite que descansemos, que tengamos un mejor descansar y una relajación muscular para iniciar el día, o sea, iniciar al otro día con mejor estado de salud. Permite reparación mental, transforma los estímulos en aprendizaje, permite que el niño se vuelva más creativo y estimula la memoria, disminuye las enfermedades crónicas, la obesidad, regula el ánimo, creo que eso nos pasa a todos, el día que dormimos mal estamos fatal al otro día. Y una parte neurológica es bien importante. Tenemos con respecto a la parte neurológica dos cosas bien relevantes. Una es que se aumentan las conexiones neurológicas durante el tiempo en el que el niño está dormido, sobre todo en los primeros, en los lactantes, que me preguntabas hoy sobre qué vamos a hablar de lactantes. Los niños están todavía madurando todo su sistema neurológico. Y durante los primeros años de vida, los niños tienen todavía vías neurológicas por construir. Esto sucede durante el sueño. Se limpia todo el sistema, digamos como la basurita que acumulamos durante el día. El líquido cefalorraquídeo tiene la función de limpiar todo eso durante el sueño. Pero tal vez ahora, hablando precisamente del tema del COVID, creo que es bien importante recordar que una de las funciones más importantes, aparte de las ya mencionadas y las metabólicas, es cómo el sistema inmunológico se activa durante el sueño. Bueno, entraría en muchos detalles técnicos que seguramente los confundirán un montón, pero para que se hagan una idea, las células de defensa, nosotros tenemos dos tipos de inmunidad. Una de esta inmunidad está relacionada con cómo las células actúan en frente a los virus y las bacterias y todos los gérmenes infecciosos, y otra forma de inmunidad está relacionada con cómo estas células de defensa, especialmente los linfocitos, van a responder con anticuerpos, cómo van a desarrollar anticuerpos contra los virus específicamente. Entonces, la diferenciación de los linfocitos T y B, la producción de estos anticuerpos, se da principalmente en la noche durante el sueño. Entonces, justamente en este tiempo de cuarentena y en este tiempo, digamos, en el que todos quisiéramos tener el mejor sistema inmunológico posible, lo ideal es tener un buen sueño para permitirle a las células de defensa, a los macrófagos, a los linfocitos T y B, a los neutrófilos, hacer su trabajo bien hecho. Cosa que si tenemos la mala fortuna de contagiarnos, que probablemente muchos estaremos en esa situación, pues tengamos también la mejor oportunidad de defendernos. Entonces, bueno, eso es una parte bien importante. Y la otra que creo que, pues más desde el punto de vista práctico, le estará pasando a muchos de los papás que están en casa con sus hijos, tratando de hacer colegio en casa y además trabajando desde casa, es justamente que lograr tener un trabajo eficiente solo es posible si nosotros hemos dormido bien y si hemos tenido niños que duermen bien y al otro día están chéveres, descansados, con buen humor, haciendo sus trabajos. Entonces creo que esta es una muy buena época para darle como prioridad al sueño y ver la importancia que tiene. Perfecto, y nos queda totalmente claros. Y yo quisiera también leer algunos comentarios a medida que vamos avanzando este tema del sueño de las mamás que se van conectando. Para responder a su inquietud sobre cuántas personas tenemos conectadas, pues le quiero decir que tenemos en este momento a 35 personas por Facebook y a 31 personas aquí por Instagram. Muy bien. Entonces, un público nutrido en diferentes secciones. Afortunadamente este tema de la tecnología no nos ha superado hoy y vamos a tratar de mantener esta señal
activa, especialmente a los amigos de Facebook. Si a veces se les corta, por favor infórmenme para estar muy pendientes de eso, para que hacer algo aquí para que se vuelva a activar nuevamente. Doc, la alimentación y la lactancia, la lactancia y la alimentación complementaria, ¿en verdad puede mejorar el sueño? Pues mira, sí, no. Ahí depende de qué estemos hablando con respecto a la alimentación. Hay muchas teorías y muchas personas recomiendan a los papás para buscar que los niños duerman bien que se dé al final de la noche o volúmenes más grandes o teteros más cargados con cereales y cosas así. No es por ese lado. Realmente el estar más lleno no hace que duerman mejor. Esto solamente aplicaría para un niño pequeñito, para un bebé, para un lactante que va desde las 2 semanas de vida hasta los 2 o 3 meses, donde su prioridad es la alimentación y donde tienen que tener suficiente energía ya digerida para poder tener calorías para todas las funciones vitales. Entonces, ese volumen de alimentación es solamente importante para esa edad. Para los niños a partir de esa edad, comer más o menos, sobre todo a la hora de la noche, no hace una gran diferencia. De hecho, incluso puede empeorarlo. Creo que a lo que podríamos ir pensando en que la alimentación favorezca dormir mejor es qué tipo de alimentos consumimos. Entonces, si al niño que ya ha iniciado la alimentación complementaria y tenemos oportunidad de darles cosas diferentes a leche, podemos ofrecer alimentos que tengan, por ejemplo, triptófano. Eso va a ayudar a mejorar un poquito la calidad del sueño. El triptófano es un aminoácido esencial, quiere decir eso que el cuerpo no lo produce, sino que tenemos que consumirlo y que en el cuerpo se convierte en un precursor de dos cosas bien importantes que tenemos en todo el trayecto metabólico y hormonal, que son la melatonina, que ya sabemos que induce el sueño y lo mantiene estable, y la serotonina, que es una de las La sustancias hormona más de la... importantes, la hormona de la felicidad, exactamente. Es la que nos permite tener justamente un estado de ánimo pues mucho mejor, digamos. Entonces, si dentro de la alimentación complementaria, sobre todo en la tarde y noche, podemos ofrecer alimentos ricos en esto, pues vamos a tener un niño que tiene mayor probabilidad de dormir. ¿Cuáles alimentos son estos? Bueno, hay varios. Varios de ellos son los lácteos, las grasas que están en los lácteos, en los pescaditos, sobre todo los de mar, que también nos ayudan con la vitamina D, el aguacate, el chocolate negro, ojo, el negro, no la chocolatina jet llena de azúcar deliciosa, sino el chocolatico o el cacao que podemos de pronto incluir dentro de un teterito o algo así. Eso podría ayudarles a tener una mayor cantidad de triptófano antes de la noche. Entonces, en ese orden de ideas, tener una alimentación digamos, cargada en estas sustancias puede favorecer el sueño, no tanto el volumen que tomen al final de la noche. Eso que nos dice Doc nos queda como anillo al dedo porque le cuento que la liga tiene alianza con Formulabs que produce o que importa algunos complementos nutricionales que tienen eso de lo que nos está hablando, que favorecen el consumo de la serotonina. Bueno, y este De tema. hecho, muchos de estos alimentos están ya suplementados, ¿no? Ujú. Adicionalmente con triptófano, con vitaminas. Ok, perfecto. Pues yo quisiera ir leyendo algunos comentarios. Por ejemplo, de Twin Shop dice: Hola, porfis, me tengo unos gemelos de 32 meses. Uno de ellos siempre ha sido muy inestable en el sueño. Es rara la vez que él duerma toda la noche seguido, se despierta durante varias veces. Y eso me lleva a la pregunta de, ya nos habíamos hablado antes sobre los tiempos de actividad y siestas que van cambiando con la edad. ¿Nos haces un recorderis de ese tema, de los tiempos de actividad, siestas y para tener en cuenta eso y cómo está relacionado con aquellos niños que se despiertan varias veces en la noche? Bueno, la ventana de actividad hace referencia al tiempo que duran los niños despiertos entre cada episodio de sueño. O sea, desde despertar a la primera siesta, entre la primera y la segunda siesta, dependiendo de la edad que tenga cada niño en cuántas siestas haga, hasta finalmente la hora de dormir. Va aumentando en la medida que el niño crece. Desde que nacen, con su ventana muy cortica, podríamos estar hablando de 45 a 60 minutos de tiempo despierto para que lo toleren adecuadamente y no estén demasiado fatigados antes de dormir. Ya les muestro ahorita a ver si tengo chance de darle. Juanpa, ¿tú sabes si yo puedo darle la vuelta a mi cámara No, mientras ya hago? creo que se complica. Si quieres lo que tengas que mostrar, lo muestras así como un letrerito Bueno, en la ahora lo intento y se los O muestro hagamos, para que de pronto tengan chance de hacer hacer, como un screenshot o algo así y tengan ahí un par de datos escritos. Ya se los capturas de muestro. pantalla, publicamos en los comentarios del video en Facebook para que todos los amigos de Facebook lo, lo puedan ver y después lo ponemos
post aquí en Instagram para que sea como un manual. Sí, eso puede ser una buena idea. Entonces, bueno, les decía que la ventana empieza muy cortica, desde 45 a 60 minutos en los niños desde que nacen por ahí hasta las 12 semanas de vida. Después, entre los 3 y los 5 meses, estamos hablando de 1 hora y media a 2 horas de tiempo de actividad entre cada episodio. Entre los 6 y los 8 meses, 2 a 3 horas. 9 a 12 meses hasta el año, más o menos entre 3 y 4 horas despiertos, y del año o los 13 meses hasta los 2, 2 y medio, incluso hasta los 3 años, pues van aumentando entre 5 y 6 horas, hasta que después de los 2 y medio o 3 años finalmente dejan la siesta y logran pasar derecho con ventana de actividad del día entero. Eso es lo que quería tratar de mostrarles acá para que, a ver, voy a hacer el intento, espero no desconectar. No, y Vamos si a te ver. estamos Más o conectados menos sí nosotros. Ay, funciona. Vamos a quitar acá esto un poquito. Y acá si tienen chance de hacer como un screenshot o algo, están esos datos que les acabo de dar perfecto, para que dice eventualmente los vean y tengan de ese dato 45. de referencia. Lo vimos, lo vimos. Si quieres puedes ir Súper. hablando el cuadro, Doc. Bueno, este es el que les acabo de contar, que les hablaba Sí, de 45 a 60 minutos hasta finalmente 5 a 6 horas en los niños grandes. Entonces, estos sí. tiempos de ventana son los que finalmente nos van a dar una pauta de cuántas siestas necesita cada niño. Claro, hay rangos de edad para decidir si necesita más o menos siestas durante el día, pero habrá niños que se ciñen un poquito con mayor facilidad a estos datos que les doy. Entonces, si desde el momento en que empieza a despertarse, Estos datos son, me pregunta una mamá que es válida la pregunta para que empecemos de una vez con este tema metido en la cabeza. ¿Es edad corregida o es sí, edad lógica? bueno, generalmente de edad corregida. Lo que pasa es que hay niños prematuros que igual aceleran un poquito su desarrollo. Entonces, si se dan cuenta, estos niños, que ustedes son expertos en ese tema, los niños prematuros que tardan un poquito, o sea, que nacen bajitos de peso, por obvias razones, tienen tiempo más o menos de reatrapar su peso y su desarrollo entre el primer y segundo año. Entonces, hay niños que lo logran en un par de meses y hay niños que se demoran hasta los 2 años. Entonces, eso hace que eventualmente esto tenga pues un poquito de ese rango. Yo les diría a los papás de niños prematuros que se fijen en la ventana para la edad cronológica y para la edad corregida. Y con base en ese rango, experimenten un poquito si funciona más hacia el lado del prematuro o hacia el lado de la edad corregida. ¿Sí? Porque varía un poco y cuando yo hago asesorías de niños prematuros veo eso con mucha frecuencia. Inicialmente pauto un horario pensando en la edad cronológica y resulta que este chiquito ya avanzó, mejoró su desarrollo psicomotor o neuromuscular y nos permite tener ventanas más largas. Entonces tendrían que en ese ranguito de tiempo ensayar un poquito si les aguanta ventanas cortas o largas o si se ven ya muy cansados. Bueno, pautándonos esos tiempos de ventana, si ustedes se plantean más o menos la hora en la que el bebé se despierta y cada vez que se despierta miren el reloj y dicen, ok, mi hijo tiene, vamos a dar un ejemplo, no sé, 5 meses. Si tiene 5 meses, me voy a pautar 2 horas de tiempo de ventana. Entonces, si se despertó a las 7 de la mañana, entonces a las 9 de la mañana lo vuelvo a poner a dormir. Y cada vez que se despierte, se fijan en esa ventana, es mucho más probable que logren que el niño vuelva a dormir rápidamente y que no le cueste tanto trabajo hacer la siesta. Cuando nos hemos pasado de largo, lograr dormir es más difícil y uno está más cansado, más fatigado y se vuelve pues también más irritable. Entonces, eso es una cosa bien importante para que tengan en cuenta. Y la Y viviendo segunda, peligroso. ¿cómo? Irritable y en cuarentena, qué mala combinación. Mala combinación, de acuerdo, de acuerdo. O hiperactivos, peor, cuando están más grandecitos, empiezan a correr y brincar como locos por toda la casa, sobre todo por las tardes, cuando están cansados. Y en las edades de los niños, más o menos entre los 7, 8, 9, 10 años también, cómo se modifica ese sueño, porque yo quisiera por ahí saltarnos también a, eso, a esos papás que tienen niños más grandes y que quieren saber con respecto a la primera pregunta que le hice, si da lo mismo no dormir un montón o es mejor dormir un montón en esta época en la que pues no tenemos tantos afanes, que hemos descubierto que nuestro objetivo principal es preservar nuestra salud. También es importante, acá la diferencia es que como no tienen un tiempo ya de ventana porque ya dejaron la siesta, o sea, ellos van a durar despiertos en la jornada completa del día, desde el despertar, digamos, no sé, 6 o 7 de la mañana, según las posibilidades, hasta que vuelvan a dormir un lapso de 12 o 13 horas. Pero el sueño nocturno y ese sueño acumulado para un niño como el que me planteas de más o menos
bueno, mayor de 6 años, podríamos estar hablando que siguen necesitando en la noche entre 10 y 11, entre 9 y 11 horas de sueño. Ese sería el ideal. Entonces, que por ejemplo vayan a dormir muy tarde, por supuesto acortará la jornada de sueño y al otro día estarán cansados. Entonces, en sueño no solamente hablamos del tiempo de la siesta, sino del nocturno. La suma de todo ese tiempo dormido, tanto de día como de noche, es lo que le va a permitir que las siguientes 48 horas esté bien en todo sentido. Con lo cual, sí, sí, claro, es importante, es relevante, y también durante ese tiempo de sueño, la noche van a suceder pues todas estas funciones que te expliqué, excepto la de formación neurológica, que probablemente ya la completaron. Ok. Y Yo quisiera aprovechar. volviendo a lo de las siestas, antes de que pases a la siguiente, pues justamente ese tiempo de ventana va a marcar un poquito cuántas siestas necesita cada niño. Y acá entonces les voy a poner pues otra imagen pequeñita para que puedan de pronto nuevamente mirarla, ver más o menos a qué edades más o menos hacen cuántas siestas, y les doy ahí de ñapa, un bonus tip ahí, unas horas específicas de cómo podrían organizarse esas siestas durante el día. ¿Ok? Ok, Entonces te perfecto. las voy a poner acá. Un segundo que tengo aquí que hacer. Ok, Atención, bueno, que están, aquí están. capturan estos pantallazos porque esta es la ventana de sueño, dependiendo de la edad de sus hijos, cómo pueden organizar esas horas en el día para que ellos puedan dormir bien. Exacto, que muchas veces me preguntan, pero ¿cómo hago las 4 siestas? ¿A qué hora? Pero entonces si lo pongo a tal siesta, ¿qué horas lo pongo a dormir? Aquí está un mini resumen. Claro, esto no aplica para el 100% de los niños. Como les he contado en otras ocasiones, muchas veces necesitamos personalizar la situación para determinar qué horario es el ideal para cada niño, pero ¿Mm? basándonos un poquito en los rangos de edad y neurodesarrollo, ese podría ser como un horario útil para muchos casos, sobre todo en estos días que necesitan organizarlos como sea para poder seguir trabajando en casa. Ambri dice que no se ve bien lo que nos mostraste, pero esto es importante, no te preocupes. La doc nos va a mandar una captura de pantalla de esa información, la vamos a poner bonita y la vamos a poner en un post aquí en la liga para que tengan en cuenta las ventanas de sueño una vez termine este live. No se preocupen, esta información la van a poder consultar también por Facebook. Lo van a hacer. Yo quisiera este breve espacio, un momentico, doc, si me lo permite, saludar a la gente que está conectada por Facebook. Quiero saludar a Caterín González Salguero, que está esperando además la respuesta a una pregunta. Ana María Reyes, a María Fernanda García. Ana María Reyes tiene una pregunta. Dice, ¿cómo ayudar con los miedos de noche de los niños? Uno de mis mellizos, el niño, manifiesta miedo. Tiene que dormir con la luz prendida y se pasa a nuestra cama. El miedo, el miedo es una situación propia de los niños un poquito más grandes, de los niños que ya empiezan a tener un poquito de contacto con el exterior, con otros niños, con televisión, con películas, con historias, y empiezan a encontrar como, ¿cómo llamarlo? Como conocimientos que antes no sabían que existían. Uh -huh. Eh, yo creo que la mejor forma de lograr que un niño que tiene miedo o que manifiesta tenerlo se tranquilice y logre superarlo es explicarle y hablarle mucho de qué se trata y por qué sí y por qué no, y mostrarle de qué hay que tener y de qué no hay que tener temor. Mantener una luz prendida no es tan buena idea, porque la luz va a interrumpir su producción de melatonina y con seguridad nos favorecerá un despertar. Creo que realmente el problema más grande de la mayoría de niños, sean bebés, lactantes o incluso mayorcitos, es que tienen la necesidad de algo adicional a lo que ellos pueden autoproveerse para poder lograr volverse a dormir. Entonces, si a lo largo de la vida, de los primeros meses o de los primeros años, hemos intentado ayudarles a quedarse dormidos de alguna forma, y es la forma final en que se han logrado aprender a dormir, les cuesta mucho trabajo hacerlos en un escenario diferente, van a necesitar recrear lo mismo. Entonces, para darles un ejemplo, si yo siempre acompaño a mi hijo de 4 años hasta que se duerme, que es una situación súper común y que no es que esté mal, pero tiene sus pros y contras. Si siempre lo acompaño a dormir y mi hijo de 5 o 4 años se me despierta en la noche, como pasa siempre, porque es normal y es fisiológico despertarse dentro de la noche, entre 5 a 10 veces nos despertamos todos. Entonces, si cada uno de esos despertares, en vez de ser un micro despertar, se convierte en un despertar completo, con una activación neuromuscular completa, él va a necesitar recrear lo que ya sabe. Entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a buscar el mismo escenario. ¿Dónde está ese escenario? Probablemente en el cuarto de papá o mamá o en la compañía de papá o mamá.
Entonces es muy probable que se pare de la cama y vaya hasta allá a buscar eso que necesita. ¿Y por qué lo necesita? Porque se lo hemos, pues porque se lo hemos enseñado un poco, ¿no? Es decir, es la forma en la que siempre lo hemos hecho, en la que siempre lo hemos hecho, en la que siempre lo hemos intentado, y entonces, pues no podemos como permitirle, no podemos, se me olvidó la palabra, como solicitarle, no podemos solicitarle a aprenderlo súbitamente a ser diferente cuando no hemos hecho como ese proceso de permitirle hacer como la transición. Gratuitamente, perfecto. Hay unas mamás muy juiciosas que por nuestra invitación de Facebook se anticiparon e hicieron unas preguntas. Yo quisiera leer la pregunta de María Fernanda García. Dice, tengo trillizos de casi 7 meses. 2 de ellos despiertan 1 o 2 veces en la noche, pero Valentina despierta cada 2 horas o a veces cada hora a gritos pidiendo tetero. Come 1 o 2 onzas y vuelve a dormir. ¿Qué puedo hacer para alinearle su sueño? No quisiera separarlos y soy feliz con ellos durmiendo en nuestro cuarto. Gracias. Dios, no deben estar durmiendo nada, ninguno, auxilio. Mm, Bueno, pues mira, María Fernanda, yo creo que tu caso es un caso como particular y valdría la pena como hablarlo como más en detalle, pero te nombro un par de cosas para que mires si aplica para tu todavía o haya logrado o esté por lograr la reserva metabólica, que se logra más o menos entre los 6 y los 7 kilos. Para la mayoría de los niños esto puede ser entre los 3 a 5 meses, pero siendo pretérmino, probablemente están un poquito lejos todavía. Si ese es el caso, si todavía no están en ese peso, es posible que sí necesite alguna toma en la noche, pero para la mayoría de los niños no necesitan más de una y el volumen que deben tomarse en esta toma debe ser eficiente. Entonces, cuando ella dice que en esos despertares se toma 1 o 2 onzas, yo supongo que la necesidad particular de ese bebé no es nutritiva, sino es más probablemente relacionada con la succión. Entonces, es posible que lo que necesite no sea comer de noche, ok, perfecto. Voy a seguir necesitando succionar. de Facebook. Lila Mandala, Gisela Serna, buenas noches. Soy Gisela de Medellín. Tengo una duda. Mi niña de 3 meses se levanta súper asustada, tiembla y se pone roja y a veces hace movimientos involuntarios con su cabecita, a comparación de su hermano que duerme normal. Quisiera saber si le puede ayudar con esto. ¿Qué edad? Repítame. Por favor, dinos qué edad, porque no tenemos clara tu edad. Creo que sí la leíste, pero no. Gisela, por Facebook, ¿nos confirma, por favor? Tenemos un montón de preguntas por Facebook, Doc. Y ya la Doc afortunadamente sabe cómo entrar a las diferentes redes sociales y cómo va en Facebook y en Instagram. Yo trato, pero soy un medio desastre tecnológico. Bien, perfecto. Dice Adri Luisi, mis gemelos tienen 6 meses y de acuerdo a la intervención de la doctora, preocupada en las noches y les Juan, no te oigo. necesita antes. Ahora sí, ¿me oyes? Mejor, sí. Ok, perfecto. Dice Adri Lucy, mis gemelos tienen 5 meses y de acuerdo a la intervención de la doctora, quedo preocupada dado que ellos en las noches toman 3 veces 4 onzas. Si les doy menos, se despiertan y lloran, inclusive pueden pedir más, pero trato de engañarlos con el chupo. De entretención. He tratado de muchas maneras para que ellos no pidan mucho de comer, pero ha sido imposible. ¿Qué debo hacer? 5 meses. Bueno, valdría la pena saber el peso. Nuevamente, si estamos por encima de esos 6 a 7 kilos, seguramente no tiene necesidad metabólica de comer y su cuerpo ya está preparado para poder obtener fuente de calorías diferente a la alimentación, que sería los adipocitos, el glucógeno en el hígado y estos sitios pues donde tenemos chance de adquirir calorías cuando estamos durmiendo. El punto importante es que para poder llegar a eso necesitamos hacer un proceso. Casi siempre cuando suspendemos las tomas nocturnas, esos niños reubican las tomas durante el día. Entonces, es muy probable que si toma la decisión de hacerlo y se mantiene en no darle alimentación de la noche o decidir empezar por hacer una sola y luego poco a poco avanzar hasta finalmente no darle, el bebé reubique esas tomas y tome más durante el día. ¿Sí? El punto importante es que hay que arrancar y que hay que mantenerse y que seguramente necesitará tener como algunas herramientas adicionales para poder
darles como consuelo durante días progresivos para hacerles esa transición más fácil. Pero en efecto puede ser que haya algún par de días difíciles mientras se adaptan y se acostumbran. Pero yo creo que en esa situación lo más probable, basándonos en el peso, es que al decidir y al tomar la decisión de suspender las tomas, la situación pueda mejorar eventualmente. Ok, Manteniendo perfecto. todo lo que hemos hablado de ventanas de tiempo, de siestas, de horarios, ¿no? Dice Nubia Rocío 1986 que le podemos ayudar con un consejo. Dinos cuál para poderte ayudar. Sandra Hernández dice, hola, mis gemelos de 10 meses se despiertan más de 3 veces en la noche. Antes les daba seno, luego tete y ahora agua, solo para alargar la hora de dormida. ¿Es bueno darles agua? El darles agua permite que el cuerpo empiece a regular ese sistema metabólico de finalmente llegar a obtener las calorías que están guardadas. El problema realmente es que necesitan succionar. Vuelvo al mismo punto. Cuando los niños tienen una necesidad que no se pueden autoproveer, en este caso probablemente la succión, pues sea que succionen pecho, tetero, agua, biberón o incluso chupo, están necesitando succionar. Y eso puede no ser un problema mayor en los niños grandes que ya son capaces, por ejemplo, de coger el chupo, encontrarlo, ponérselo, darse la vuelta. Pero en un niño menor que requiere la asistencia de una persona mayor para ponerle el chupo o alcanzarle el tetero o ponerle el agua, se convertirá, o sea, seguirá siendo una dependencia al dormir y probablemente siga despertándose, así sea tomarse la onza de agua o los 3 chuponcitos de agua. Ok, Entonces, desde el punto de vista metabólico puede ser útil, pero desde el punto de vista de succión no tanto. Nubia Rocío 1986 ya saca su pregunta. Buenas noches, tengo una pregunta. Tengo gemelos de 3 meses. Ellos casi de noche no duermen. Quisiera saber qué puedo hacer. Los estoy bañando en la noche, pero no duermen. Pues Nubia, tienes que fijarte en las ventanas de tiempo. Para la edad que tienen tus bebés probablemente estén todavía necesitando entre 4 y 5 siestas y ventanas de actividad muy corticas. Ventanas de actividad podríamos estar hablando de posiblemente 1 hora y media máximo, ¿sí? Entre hora y media. Entonces, fíjate, cada vez que se despierten, 1 hora y media, ponlos a dormir. Hora y media, pues por lo menos inténtalo, ¿no? Intenta que duerman en cada episodio de 1 hora y media despiertos. Cuando llegue la noche es importante hacer una rutina que tenga los mismos pasos siempre. Y una de las cosas importantes que probablemente todavía tu bebé todavía no está haciendo del todo bien es que cerca de los 3 meses empieza a producirse melatonina, que es la hormona que nos permite entender que es de noche, inducir el sueño y mantenerlo estable. Para eso se necesita que haya oscuridad. Entonces, necesitamos que su cerebro madure, empiece la producción de melatonina y tenga oscuridad para que se permita la producción. Entonces, cuando eso empiece a suceder, es mucho más probable que tenga mejores episodios de sueño en la noche. No estás lejos de la edad en la que sucede, pero es clave que todos los otros horarios de siestas y de tiempo de sueño en el día estén funcionando bien para que en la noche no estén demasiado cansados antes de dormir. Ok, nos están llegando muchas preguntas por Instagram. Dice Lida Mayerly, porfa, mis gemelas tienen 18 meses. Cuando preguntaste qué edad tenían. Siempre durmieron bien, pues tenemos rutinas, pero últimamente les da sueño y tratamos de dormirlas y lloran mucho. No les gusta dormir en la tarde, tampoco duermen solitas. Los preescolares le pelean un montón a las siestas. Las siestas suelen ser lo más difícil para todos los niños, pero en términos generales, los niños que ya son preescolares y que tienen una actividad motora e intelectual mucho más desarrollada y que su capacidad cognitiva les permite tener curiosidad por todo lo que hay alrededor, hace que no quieran parar las actividades para ir a la siesta. Hay que Ujú. ser, pues, consistentes, hay que ser insistentes y plantearse siempre, ojalá, la misma hora para hacerla. Si tu bebé tiene 18 meses, es posible que esté o en la época de 2 siestas, que puede Ujú. ser una buena idea ya hacerlo cerca de las 10 de la mañana y 2 o 3 de la tarde, ¿sí? O que esté eventualmente empezando a hacer la transición a dejar la segunda siesta. Casi siempre la dejan entre los 14 y los 18 meses. Algunos niños más temprano, algunos niños llegan hasta los 2 años todavía siendo dos, pero él estarían en ese rango. Entonces, con 18 meses, si van a dejar una siesta, la que va a quedar debe empezar a acercarse al mediodía. Pero es una transición larga que les cuesta trabajo. Pueden durar un mes durmiendo, a veces sí, a veces no, a veces hacen una, a veces hacen dos, a veces hacen una, pero la hacen temprano, entonces en la tarde están súper fatigados. Cuando eso suceda, es buena idea tener un ratico de calma, una media hora de una actividad súper tranquila, relajada en la hora en la que correspondería a la siesta, con menos luz, un poquito más de penumbra, una actividad que puede ser leer un cuento, que puede ser hacerle un masaje, algo que le permita tener como un ratico de tranquilidad aunque no se haya dormido.
para que a la noche no lleguen tan cansados. Que sea la relajación. Yo veía cómicamente un post de cómo dormir a un niño muy rápido y entonces en ese post le ponían un velito en la cara y le hacían suavemente y en menos de nada ese niño se quedaba dormido de la relajación que eso le producía. Entonces Sí. yo creo que es el camino. Nos hacen muchísimas preguntas por Instagram, pero le cuento una buena noticia, Doc. Ya no tenemos esa limitación de terminar a las 9 porque como iniciamos nuevamente la transmisión, ahí se Eso nos reinicia. da un ratito. Dice JT Junca, ojalá por favor graben este en vivo. Ya en este momento lo puedes ver en nuestra cuenta de Instagram TV. Ya está en este momento disponible la primera parte antes de que me quedara sin voz. Y ahorita, una vez terminemos este, va a quedar nuevamente automáticamente publicado en Instagram TV. Esa es una de las nuevas actualizaciones de Instagram que nos permiten contar casi que para siempre ya con estos en vivos que antes solo duraban 24 horas en nuestras stories. Ahora van a poder ser consultados siempre en Instagram TV. Bueno, Alejandra Millón Arenas dice, para dejar el tetero en la noche, ¿qué hacer? Ella quiere saber. Y Caro Tolosa dice, en el día logramos que duerman unas 4 horas. No están durmiendo más. Cuando llega la noche les cuesta dormirse. Pesan 6 y 7 kilogramos. ¿Cómo hacemos para que pasen derecho? Y Caro, 6 ¿qué? y 7 kilogramos y completan 4 horas, o sea que deben estar cerca de los 4, de los 5 meses aproximadamente. Em, a ver, déjame ver una cosa acá para ver si pudiera mostrarles. No, tal vez no me deja desde acá. Mientras yo te voy leyendo porque son preguntas muy similares todas. Uno de mis mellizos se despierta a la 1 de la mañana y empieza como a toser para llamar la atención y que lo pasemos a nuestra cama. Una vez lo pasamos, duerme perfecto hasta las 6:30. O sea, lo tiene de costumbre. Los niños son muy inteligentes, muy inteligentes. Ellos se dan cuenta de muchas cosas alrededor nuestro y aprenden de una forma asociativa muy, ¿cómo decirla? Muy, muy orgánica. Cuando una cosa tiene una consecuencia y esa consecuencia se repite, finalmente empiezan a entender ese panorama de acción-reacción. Y esa acción-reacción genera, pues genera cambios. Es digamos, la versión más pura y más inocente de lo que luego vamos a llamarle manipulación. No lo es, un bebé no manipula, eso no existe, pero ellos empiezan a entender cómo funciona el entorno alrededor y cómo una cosa trae una consecuencia. Si esa consecuencia sucede siempre, seguramente lo va a pedir siempre. Es mucho más probable que una acción que es gratificada, o sea, que se convierte en un reforzador positivo de esa conducta anterior, se repita. Entonces, si quieres que una situación de esas no se repita, lo que debes hacer no es darle eso que tanto anhela con tanto gusto, porque es mucho más probable que se repita. Ok. Con el bebé anterior que me preguntabas que si tenía, que estamos hablando que tenía 5 meses, Sí, más o menos ese niño debe tener una necesidad de sueño diario entre 3 y 4 horas. Entonces, si logra que entre las siestas sumadas lleguen a 4 horas, está bien. Creo que hay que, además de eso, fijarse en qué tan cansado llega a la hora de dormir, o sea, cuánto tiempo de ventana pasa entre la última siesta y la dormida, que la dormida no sea muy tarde, que esté cerca de las 7 8 de la noche, y nuevamente mirar de qué está dependiendo ese bebé para quedarse dormido. De lo que sea que dependan, de la pucheca, del chupo, de pasearlo, de caminarlo en brazos, de acompañarlo. Siempre que haya una acción externa que genera dependencia, va a hacer que los despertares no pueda recuperarlos rápidamente. Entonces, ese niño se sigue despertando hasta que tengan una estrategia que sea propia. vamos con una pregunta para niños más grandes. Mis mellizas tienen 5 años, no toman siestas, se duermen de 9 a 10 p.m. y se levantan entre las 9 y las 10 a.m. ¿Eso está bien? Nuevamente te pedimos, ve a la ventana de tiempo, ¿cierto? Y verifica, son más o menos 12 horas, ¿no? De sueño. Exactamente, para un niño de esa edad ya pasa la noche, perdón, el día derecho ya lo hace sin siestas, entonces generalmente tiene episodios de sueño aproximadamente de 10 horas, 11 horas, o sea, el sueño nocturno que está haciendo está relativamente bien en horas, pero la hora está muy tarde y probablemente, listo, en cuarentena aguanta tener un horario así de tardío, pero cuando volvamos un poquito a la vida y necesitemos tener un horario un poquito más organizado y probablemente volver al colegio o al jardín, tener un niño que se despierta entre 9 y 10 de la mañana te va a costar un trabajo terrible. Yo te diría que empieces a recortar, a adelantar la hora de la dormida para que sea en un horario un poquito más, ¿cómo decirlo?, más práctico, tal vez 8 a 8,
Eh, Más o menos. Ok, Doc, una pregunta que yo sé que todos los papás tenemos en la cabeza en general. Hablemos de los terrores nocturnos, que es algo muy común, es un común denominador. El niño se levanta asustado varias veces en la noche, que sufre de dolores en alguna parte, se queja cuando son más grandecitos, dicen es que no, me duele una pierna, en fin, cómo manejar estas cosas, cómo identificar que es una patología que de pronto requiere algún tipo de tratamiento o cómo poder empezar a sopesar, a equilibrar ese sueño para que puedan cumplir con esas ventanas de sueño acordes a su edad. Ya cuando son Bueno, niños, obviamente, ¿no? Los terrores nocturnos. esa es una pregunta bien, bien buena y bien importante. No todos los despertares son terrores nocturnos. Hay digamos, hay dos cosas bien parecidas pero diferentes que serían las pesadillas y los terrores nocturnos. Suceden en momentos diferentes del sueño. Las pesadillas suceden cuando estamos soñando, o sea, en la fase REM de sueño. Los terrores nocturnos suceden durante la fase profunda. La mayoría del tiempo de onda lenta, o sea, de fase profunda, la tenemos en la primera parte de la noche. O sea, desde que se acuestan hasta más o menos la medianoche. Y la mayor cantidad de fase REM está en la madrugada. Entonces, los terrores nocturnos suelen ser al principio de la noche y las pesadillas al final de la noche. La, una de las características más importantes de los terrores nocturnos es que como están sucediendo en fase profunda y están incluso muy relajados, es muy difícil que estén despiertos. O sea, es un niño que se levanta aterrorizado, gritando, llorando, pero no logras despertarlo. El niño sigue dormido y no hace reacción contigo. O sea, tú le hablas, le dices, tratas de despertarlo, tratas de tranquilizarlo y nada funciona. Ese niño probablemente está teniendo un terror nocturno y probablemente nada de lo que hagas va a servir. Hay que esperar a que finalmente pase. Cuando es terror nocturno, es decir, cuando finalmente el episodio pasa, se vuelve a quedar dormido, fresco, y si le preguntas más tarde en un despertar o por la mañana, no se acuerda de nada. No tiene conciencia de ese evento. ¿Qué La edades? pesadilla, en cambio, generalmente es de niños grandes, pero hemos visto casos de niños más pequeños. Es decir, puede ser más común en un niño entre los 4 y los 8 años, pero hay casos de niños de un año que tienen terror nocturno. Son muy pocos, pero los hay. ¿Hay un En tratamiento? cambio, las pesadillas, dormir bien generalmente. Tanto para las pesadillas como para el terror nocturno, se desencadenan más cuando han ido a dormir muy cansados. Entonces, Ujú. entre mejor duerman de día, cumplan las ventanas, cumplan las siestas, si se van a dormir a una hora temprano, es menos probable que aparezcan los terrores. Y para hacerte la diferenciación con la pesadilla entonces, de la pesadilla en cambio, si se acuerdan, es un sueño vívido que pueden describir cuando ya son pues grandecitos y hablan, al otro día se van a acordar. ¿Sí? Y a ese niño sí le puedes hablar, te reacciona, entiende lo que le estás diciendo, se calma digamos, con tu intención. Y la solución, es decir, se presentan más casos cuando están cansados. Entonces es clave que en cualquiera de los dos casos duerman mejor. Pero si un niño está durmiendo súper bien y tiene aún así terrores nocturnos, sí es una razón para consultar con el pediatra o con el neuropediatra y hacer un estudio de sueño. Daniela Rocha tiene un problema con sus gemelas. Dice, tienen 2 años, desde los 6 meses dormían bien, pero desde que empezó la cuarentena se acuestan sobre las 10 de la noche y la siesta del día se corrió a las 10 de la mañana. De 10 a 6 duermen, de 10 de la mañana perdón, de Me 10. perdí, me perdí. Otra vez, ¿tienen qué edad? Ok, tienen 2 años. Ok. Desde los meses dormían bien, pero desde que empezó la cuarentena se acuestan sobre las 10 p.m. y la siesta del día se corrió de 10 a.m. a 6 p.m., es decir, las pusieron a dormir a las 6 p.m., o sea, 4 horas antes de su dormida larga. ¿Qué puedo hacer para volver a a su rutina de sueño? Decidirlo. Eh, Eso es lo más importante, de verdad, tener la intención de hacerlo y saber que va a costar y que a pesar de que cueste hay que hacerlo y hay que mantenerse. Si no tienes consistencia con el intento que hagas, no va a funcionar. Para 2 años, yo esperaría que duerma una siesta cerca del mediodía, entre 2 y 3 horas de siesta, y dependiendo de en qué momento se va a dormir y se despierta, pues esa siesta tiene que estar más o menos en la mitad, o sea, teniendo un periodo de ventana de aproximadamente 5 o 6 horas. Eh, el mismo caso anterior, si permites esos horarios, cuando empecemos a tener una vida nuevamente fuera de casa y laboral, se va a enredar un montón. Teniendo una siesta a las 6 de la tarde es imposible que se duerman más temprano. Entonces, sí o sí, tienen que empezar a correr todos los horarios. Yo diría que una opción es empezar a correrlo todos los días 1 hora
hacia adelante, o sea, hacia más temprano todo, Hasta que ajusten. Bueno, hasta que bueno, llegue el horario que quieran, y hacerlo sin parar, todos los días, sin dar paso atrás. ok. JC Junca está loco porque lean su pregunta. Dice que mis gemelas duermen a las 12 del mediodía, hora y media. Y por la noche a las 8:30, 9 se duermen, pero se despiertan 1000 veces en la noche por seno y mi esposa ya no da más. Esa es la historia de muchas mamás también. ¿Edad? ¿Qué edad tienen JC Junca? Porfa, dinos qué edad. Mientras tanto leo Pocahontas, dice, a los 14 meses puede ocurrir terrores nocturnos, uno de mis mellizos llora pero está dormido. He entrado a acompañarlo y se calma y duerme. Lo hago porque puede despertar al hermano. Sí, sí es posible que sea un terror nocturno. Fíjate si se está acostando muy cansado. Ok, eso es muy importante, eso que dijiste, que se está acostando muy cansado, porque es importante las siestas. Cuando a veces pasa que estamos tan cansados que no podemos dormir, que llegamos y nos toca aprender y mirar y no me puedo dormir, pues imagínate a un niño, ¿no? A Da- los niños le pasa en cada episodio de siesta este evento. Entonces, por eso es bien importante. ok, bueno, me Los voy. despertares de esa primera parte de la noche, casi siempre la causa es haberse ido a dormir cansado. Dice Orle Rodríguez por Facebook. Buenas noches, mis mellizos de 3 años y medio. ¿A qué horas es mejor acostarlos a dormir? Muchas gracias. Otra pregunta, quizás puedas ayudarme. ¿Es importante que ellos tengan su propio cuarto? Quiere preguntar eso. No me queda claro lo del propio cuarto. ¿Quiere decir que los dos niños duermen con los papás o que los dos niños están Ah, juntos y que cada uno tuviera parte? ella está hablando de que sí es importante que cada bebé tenga su propia alcoba, que no duerman en la misma alcoba. Y dice, mis mellizos de 3 años y medio, ¿a qué horas es la mejor hora para acostarlos? Y sí es importante que tengan independencia para dormir, es decir, en uno en un cuarto y otro en otro cuarto. Bueno, para los mayores de 3 años deben dormir en la noche entre 11 y 12 horas. Entonces, dependiendo de a qué horas empieza el día siguiente, hay que planear la hora de la dormida. Pero probablemente irse a dormir cerca de las 8 de la noche puede estar bien para que al otro día puedan estar despiertos a las 7 de la mañana. Oye, sale. Ya probablemente no hacen siesta. Y ¿Qué? si cuartos separados o no, pues hombre, eso no, depende de los gemelos. En general, la mayoría duermen juntos y duermen bien. Están en una época difícil y es que ya son preescolares y eso hace que su interacción sea mucho mayor. Si entre ellos juegan, insisten, patanean, si están fuera de cuna y ya se pueden pasar entre una cama y otra, puede ser que sea útil. Si todavía durmieran en cuna, puede ser que dormir juntos no los afecte. Ok, perfecto. Danny Layton dice, fuimos prematuros de 27 semanas. Eh, se Bien duerme, prematuro. uno de ellos se duerme a las 8 por tarde. Tenemos la misma rutina, pero duerme muy mal. Se despierta hasta 4 veces en la noche y a veces muy asustado gritando. Me hace falta la edad. Pongan todos, por favor, la edad. Eso es importantísimo para poder decirles. Incluso hasta el peso me sirve. Layton, Depende de la edad que tenga. este chiquito tiene como 2 años, está llegando a los 24 meses, debe tener 18, debe estar en esa zona. Entonces, ya que sea prematuro, no es una cosa tan relevante. No. Probablemente ya ha reatrapado peso y neurodesarrollo, y entonces en ese caso ya la edad corregida no es importante, casi. Si se despierta muchas veces, lo mismo, fíjate el número de siestas, fíjate cuánto sueño acumula en el día y qué estás haciendo en las noches para dormirlo. Si estás haciendo mucho, si estás ayudándolo mucho, probablemente esa es la causa. Dice Danny Layton que tiene 18 meses, pesa 11 kilos. Ok, no son tan grandes. 11 meses, ¿cuántos kilos? Perdóname. 11. 18 meses, 11 kilos. No, ya está súper bien de peso igual, es decir, no es un niño particularmente grande, pero tampoco está muy por debajo de la curva. Creo que probablemente la causa está en qué ayuda le dan para dormir, en Ginette la Andrés, necesidad de ayuda. tengo unos mellizos de 16 meses, aún los alimento, pero se despiertan mucho en la noche. ¿Qué puedo hacer? Decidir qué quieres hacer con la alimentación. La lactancia, por ejemplo, es una cosa que no necesitamos suspender para dormir bien y que no necesito, que generalmente yo no modifico en términos de desaparecerla,
cuando tengo que hacer procesos de entrenamiento. Lo que necesitamos es reubicar los momentos de alimentación. Si esos momentos de alimentación se ubican en el horario de día, no hay lío, podrían seguir lactando el tiempo que quisieran, por ejemplo. Pero si lo mantenemos en la noche, el cuerpo metabólicamente está preparado para recibir calorías en ese horario. ¿Cuándo va a dejar de estar preparado? Cuando le demos la oportunidad de buscar esas calorías por fuera. O sea, buscarlas en esa ruta metabólica de la reserva. Para eso, ¿qué se necesita? Permitirles ese periodo de ayuno. Entonces, si les damos ese chance, digamos, si nos aguantamos las ganas, ya sabiendo que nutricionalmente están bien, que ya tienen la capacidad de hacerlo, pues posiblemente le demos la oportunidad al cuerpo de empezar a buscar la reserva en el otro lado. Y ya después de eso, si se repite y se repite y se repite, se acostumbran fácilmente a no alimentarse de noche. Karen Caicedo dice, buenas noches Juan, ¿me ayudas por favor? Tengo unas trillizas de 1 año y 17 días. Fueron prematuras, nacieron de 7 meses. No duermen ni de noche ni de día, no quieren dormir en sus cunas, cada una tiene una. Y aquí complementa diciendo, cada una tiene una cuna. Las 3 cunas están bien organizadas en mi habitación, pero tiene ese problemita. Y entonces, si no es, quieren dormir en su cuna, ¿dónde duermen? Uy, Ay, Karen, que estás reciente ahí con tu pregunta para que la podamos leer, porque nos hacen tantas preguntas que quisiéramos responderlas todas, todas, todas. Ana Luna dice, ayuda. Mis gemelas de 3 meses duermen en el día muy bien y duermen casi todo el día. Comen cada 3 horas y duermen, y en la noche lloran mucho antes de dormir y comen también cada 3 horas. ¿Lo pero haces está bien? despierta, está despierta, supongo, por su comentario. La melatonina está por aparecer y eso va a permitir que los periodos de sueño más prolongados empiecen a aparecer en la noche. Como ellas se están alimentando por necesidad calórica y su sueño está dependiendo de esa situación, pues seguramente va a primar mantener esa alimentación de cada 3 o 4, cada 4 horas para esa edad. Inclusive hay niños que ya hacen periodos más largos, de 5 horas o algo así. Pero para que haga ese switch y empiece a hacerlo mejor en la noche, se necesita melatonina y tener oscuridad en la noche. Tener las habitaciones mega oscuras es súper útil. O sea, negro, negra la habitación. Ni Ok. una luz, ni una lamparita, ni las LEDs, los bombillitos LED, ni las cositas fluorescentes que le pegamos al techo. Todas esas cositas de luz pueden interferir con la producción de melatonina. Karen dice que duermen más o menos en la cama con los papás, ahí es donde duermen. Y quiero leerte la pregunta de Natalia Ospina, que ya la ha hecho 2 veces y yo sé que estaba pendiente de leer. Dice, mis gemelas de 16 meses solo duermen con una palmadita en la espalda. Si no lo hacemos pueden llorar 1 hora seguido. ¿Cómo les quitamos esa mañita? Querer hacerlo. En todas las dependencias, les decía, succión, palmadita, consentida, paseada en el carro, la que nombren, si necesita de ella, eso se perpetúa. ¿Y cómo dejar de perpetuarlo? Dejar de hacerlo. Por supuesto, al principio lo van a pelear, van a Pegar. llamar. Es la forma en la que habitualmente buscan que suceda. Pero después, cuando se dan cuenta que la palmadita no está, su cerebro también hace todo el proceso creativo de encontrar una forma diferente de lograr hacerlo. Pero para eso hay que darles tiempo. Casi que ningún proceso logramos cambiarlo con menos de 4 o 5 días de mantenerse estables haciendo cosas. Ujú. Entonces, si tienes la intención de hacerlo, empieza el día que estés preparada para mantenerte. Dice, tenemos Ambri 1312. Tenemos 5 meses y pesamos 7 y 8 kilogramos. Dormimos 2 veces al día y cada una es 1 hora y media. Nos acostamos a las 9 y nos despertamos 2 veces en la noche y tomamos pecho. ¿Cómo hacemos para dormir más? Acostarnos más temprano y darles máximo una toma en la noche, inclusive diría que ya la puedes suspender. Ujú. ¿Y cómo se hace eso? De un totazo. Es la forma más rápida. No solo la forma más rápida, sino la forma en la que metabólicamente más rápido se acostumbran. Uno generalmente trata de hacerlo todo muy despacito y muy progresivo para que sea fácil. Eso no necesariamente lo hace fácil. Entonces, Nos cuando ya están preparados, yo diría que de una. Por Facebook, Claudia Jiménez. Hola, tengo trillizas prematuras de 30 semanas. Está en este momento, tienen 9 meses de nacidas y 6 meses, 3 semanas en fecha corregida. Pesan entre 7,5 kilos y no duermen bien. Se despiertan mucho en el día. Las siestas son muy cortitas, de 15 minuticos o media hora. ¿Qué puedo hacer? Los ciclos de sueño son cortos. Generalmente un bebé pequeño tiene ciclos de 20 o 30 minutos
y van prolongando los ciclos en la medida en que van creciendo hasta que finalmente de adultos tenemos ciclos de 90 a 120 minutos. No son tan largos. Entonces, una siesta puede durar 1, 2 o 3 ciclos. La razón por la cual no hacen más de un ciclo es porque no saben conectarlos. Y si no saben conectarlos es porque estamos nuevamente ayudándolos a quedarse dormidos. Entonces, al despertarse después del ciclo de sueño, otra vez necesitamos hacer lo mismo que hacíamos para dormirlo. En la noche diría que es importante que los lleven a dormir más temprano, más cerca de las 7 de la noche, y que nuevamente con el tema de la alimentación, si ya tienen ambas, o bueno, ambos, no sé qué sexo son, si ya tienen más de 7 kilos, pueden estar tranquilos en empezar a suspender las tomas de la noche. Doc, aquí pensando que vivimos todo el día encerrados y que nuestros chiquitos pues no están recibiendo el sol, pues me imagino que están ávidos de la vitamina D. ¿Cómo manejar eso y cómo hacemos con los niños en casa y la falta de sol? Juan, buenísima pregunta. Mira, lo que regula nuestro sueño es el ciclo circadiano. Después de los 4 meses, que ya deja de ser tan importante la alimentación justamente porque tenemos las calorías y las reservas, nuestro sueño se convierte de pasar de ultradiano a circadiano. Todo lo circadiano quiere decir que cicla con periodos más largos y que muchos de esos están relacionados con los periodos de luz y oscuridad. Entonces, es tan importante la oscuridad para producir melatonina como tener suficiente luz para que el cuerpo entienda que es de día y que hay que tener energía para hacer cosas. Derivado de la exposición a la luz y derivado de la exposición al sol, obtenemos el 90% de la vitamina D del cuerpo. Las otras fuentes para obtener vitamina D son alimentación, en un 10 o 15%, con alimentos como les contaba hace un rato, los pescados de mar, atún, salmoncito, los Pero lácteos, el hígado, algunos champiñones nos proveen también vitamina D, pero no es una fuente enorme. Muchos alimentos están suplementados, pero si no tenemos suficiente exposición al sol, nos vamos a quedar sin la vitamina D. Y acá tenemos muy poca cuantificación de vitamina D. Lo ideal sería saber qué valores tenemos para saber qué tanto suplemento necesitamos. Si no estamos mal de vitamina D, si nuestros niveles están óptimos, posiblemente solo con estar un rato al lado de la ventana, es decir, si los dejamos durante un horario cercano al mediodía, no pleno mediodía, pero digamos, hablemos de las 10, 11 de la mañana, durante media hora, una hora jugar cerca a la ventana con poca ropa, teniendo cara, bracitos y piernas expuestos, posiblemente va a ser suficiente tanto para suplementar la cantidad de vitamina D, o sea, para que el cuerpo produzca la vitamina D que necesita, como para que reciba pues la cantidad de sol que nos permite hacer ese switch del ciclo circadiano. Entonces es bien, bien importante. Ahora, otra cosa importante de la vitamina D, ahora que la nombras, es que es vital también para el proceso inmunológico. También ayuda a modular los linfocitos T y los B. Entonces, nos va a fortalecer el sistema inmunológico en esta época si tenemos suficiente vitamina D. Entonces, déjenlos jugar al aire libre no, pero si tienen chance de una terracita, si tienen chance de un patio interior donde no haya contacto con otras personas, es una buena idea. Si ese no es el caso, por lo menos al lado de la ventana. Ok. Yo quisiera leer la pregunta de Lila Mandala Gisela Serna. Dice, porfa, tengo mellizos de 3 meses. Quiero saber a qué se debe que mi niña se despierte en la siesta de la mañana o la tarde asustada y se ve muy irritada y a veces hace movimientos con sus manos y cabeza rápidos. Y me imagino que debe ser el reflejo del moro, ¿es? En la... Son las manos, la cabecita no tendría mucho movimiento. Ok. En la noche comen, dice, en la noche comen cada 3 horas. Porfa, necesito una ayuda. Uy, esta pregunta está difícil para resolverla por acá. Estaría buenísimo tener un video de los movimientos, porque pueden ser lo que tú dices, un reflejo de moro. Muchos niños desencadenan reflejo de moro con estímulos pequeños. El moro es en el que las manitos hacen así hacia los lados. De La cari- cabeza no se mueve tanto, pero hacen un sobresalto exacto y se mueven. Eh, Dependiendo de la edad, a veces usar un swaddle, que es el que les apretamos los bracitos, puede ser útil, pero ya después de los 3 o 4 meses deja de ser seguro. Entonces, tal vez para su edad no va a ser una forma de resolverlo. Que coman y duerman cada 3 horas está bien para su edad. Mm, Me gustaría que me escribieras, tal vez. Y Va a quedar por ahí mi teléfono para que me cuentes un poquito más de detalles, a ver cómo puedo ayudarte.
Lila Mandala, contacta entonces a la doctora a través de la red ahí en Facebook y en la descripción del video puedes acceder directamente a la cuenta de ella. Háblale por interno y queden por WhatsApp, además Sí, porque o por ya WhatsApp, tal vez más fácil, sí. consultas Sí, porque virtuales. hay que determinar que esos movimientos son reflejos, son movimientos anormales, y eso pues es mejor hablarlo. Ok, continuamos. Gloria MRZ dice, buenas noches, tengo gemelas de 7 años y una sufre de terrores nocturnos. En esta cuarentena madrugan a estudiar, no duermen en el día y por la noche están súper activas, tienen demasiada energía. La energía por la tarde, el que estén hiperactivas en la tarde, suele ser cansancio. Fíjate si se están yendo a dormir muy tarde. Es posible que si tienen hiperactividad estén agotadas. Para un niño de 7 años, igual que, que los niños pues ya mayores de 3 no hay espacio para siesta y pueden estar necesitando unas 10 horas de sueño. Entonces, páutate según la hora en la que tienen que despertarse para empezar la actividad escolar. Cuenta de ahí para atrás por lo menos unas 11 horas, mejor dicho, que tengan chance de dormir de 10 a 11 horas, ¿sí? Que tengan chance de tener una media hora previa a ese tiempo en el que hagamos una rutina. Las rutinas son fantásticas, los niños aman las rutinas, poder predecir lo que viene hace que su día sea mucho más fácil. Entonces, incluso en los niños grandes, hagan una rutina corta, que incluya, no sé, algo de respiración, la empillamada, los dientes, digamos, las cosas básicas y un rato de cuento, por ejemplo, unos 20 o 30 minutos de esa rutina le va a ayudar a entender que ya va a ser hora de dormir. Y esa hora de dormir es impajaritable, esa es una decisión de los papás. La hora en la que deben irse a dormir tiene que programarse y respetarse. Y una hora o 2 horas antes de ese horario en el que vayamos a empezar a hacer la ida a dormir y la rutina, suspendamos todas las pantallas. La luz blanca y azul que emiten las pantallas, computadores, tabletas, celulares, es pésima para la melatonina. Si no hay suficiente melatonina, se van a demorar un montón en quedarse dormidas. Ese Entonces, es un esa gran irritabilidad al final de la tarde, puro cansancio. Ese es un gran tip. Karen Caicedo quiere recordarte porque de pronto pasamos a otra pregunta y no le dimos respuesta. Dice, te recuerdo la pregunta. Tengo unas trillizas de 1 año y 17 días, fueron prematuras, nacieron de 7 meses, no duermen ni de noche ni de día, no quieren dormir en sus cunas, duermen más o menos en la cama de papás. ¿Qué puedo hacer? Con 1 año todavía probablemente deben tener 2 siestas. Fíjate en las ventanas. Para su edad aproximadamente unas 4 horas. Cada vez que se despierten, cuenta las 4 horas, ponlas a dormir. Inicialmente, lo ideal es que duerman sin ayuda, pero sea como sea, deben dormir. Entonces, si tienes que finalmente empezar a ayudarlas para lograr que duerman, empieza por ahí, es decir, ayúdalas a dormir, pero asegúrate que hagan esas 2 siestas, que si son dos en el día pueden estar cerca de las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, ¿sí? Y que la dormida sea también temprano. Entonces, si hicieron una siesta de 1 hora en la tarde, se despertaron a las, no sé, voy a dar un ejemplo, 3 de la tarde, sí, de 2 a 3 durmieron, tenemos que contar desde las 3, 4, 5, 6, 7 horas para volver a dormir. Entonces, 1 hora antes empieza a programar alimentación, suspender pantallas, demás, y las luces también incluso de las habitaciones, o sea, tener una luz bajita, media hora antes hacer una rutina para que a las 7 de la noche estén en la cama, en la cuna. Doc, Y una vez entran a la cuna, no las devuelvas a la cama, no lo hagas, ni una, ni dos, ni tres, ni medianoche, ni un poquito, no lo hagas, aguántate no lo los hagas. Va a costar unos días, pero no hay otra forma. Perfecto. Vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas y respuestas rápidas. Liliana Carolina Reyes, tengo mellizas de 13 meses y solo duermen de 15 a 20 minutos en el día y en la noche. Una se despierta una sola vez en la noche y toma tetero. La otra se despierta hasta 3 veces en la noche y siempre pide de comer. ¿Es normal? No, no deberían comer de noche. Ok, perfecto. Y ya deberían ir las siestas, ¿no? Entonces, depende de que no necesiten de nada para volverse a dormir, para que las siestas también mejoren en tiempo. Mendoza Sandy dice, hola, saludos desde Barranquilla, mamá de trillizos de 28 semanas. En estos momentos tienen 19 meses y en las horas de las mañanas duermen muy poco y en la noche se levantan muchas veces. Por favor, ayuda. Asegúrate que hagan mínimo una siesta y llévalos a dormir temprano. Es En la una noche no necesitan alimentarse
y haz la mínima ayuda en la noche para que vuelvan a dormir. Ok. Elsie Mosquera, hola, por favor, ¿me podrían repetir mi respuesta a mi pregunta? Estaba ocupada con los bebés. No, mira, lo que podemos hacer es que puedes consultar el live en el momento en que la leímos, nuevamente porque eso queda grabado y necesitamos dar espacio para responder las nuevas preguntas. María Fernanda García dice, ¿sería malo que para que hagan la siesta les demos un paseo en el carro, en el coche? ¿Eso es malo? Pues no es que sea malo, pero pues te lo van a seguir pidiendo. Entonces, si es uno en el día, chévere, pero si tienes que hacerlo a las 3 de la mañana, ya no es tan fácil. Lo ideal es que sean cosas fáciles. En alguna serie de necesidades, Juli G908 dice, tenemos mellizos de 6 meses con ambos, tenemos la misma rutina, pero uno de ellos duerme muy mal, se despierta unas 5 o 6 veces en la noche, nos angustia mucho que despierte a su hermano. Hay muchas preguntas relacionadas sobre eso y no te imaginas, yo bajo y bajo y bajo. Quisiera que me repitieras de Twins Shop 2 la pregunta que tenías, porque pues ya se perdió ahí en el número de preguntas que recibimos. Pero todas ellas van a lo siguiente, Doc. Quisiera que hiciéramos un resumen con unos tips, los mejores tips para que los niños duerman mejor en la cuarentena. Bueno, antes de irme a los tips ahora que nombrabas de que un gemelo despierta al otro, es una situación súper común cuando son múltiples. Y es una de las causas también por las cuales uno duerme bien y el otro duerme mal. Entonces, para evitar que el que duerme regular despierte al otro, corren inmediatamente a buscarlo o a tratar de dormirlo rápidamente o a sacarlo de la cuna para que no despierte al otro. Entonces, tienen un niño que depende un montón y uno que depende menos. Hay que darse esa pela, chicos. Es necesario que pasen por esa situación. Cuando ustedes toman la decisión de hacer lo mismo para los dos, hay que hacer lo mismo para los dos. Y en esa forma también empieza la rueda a engranar y a funcionar bien para los dos niños. Una cosa que tal vez les podría ayudar cuando tienen múltiples y comparten habitación, y es probable pues que uno se despierte y despierte al otro, es un ruido blanco. El ruido blanco son este sonido que hacen, por ejemplo, los aparatos eléctricos, o el mar, o la lluvia, o el ventilador, bueno, ahora hay aparatos que hacen este ruido, pero también hay listas de reproducción en un Spotify o algo así, o incluso en YouTube. Si uno pone una misma pista a repetir, a repetir, a repetir durante todo el periodo de sueño, eso sí, hay que usarlo durante todo el periodo de sueño idealmente, es posible que ese sueño ayude como a enmascarar los ruidos del exterior. Entonces, tanto sirve para cuando hay ruidos externos que los despiertan en los periodos de fase ligera, como cuando en la noche uno se despierta y el otro está todavía dormido. Ese puede ser un tipo útil para los múltiples. Ahora, tips generales. Oscuridad. Importantísima la oscuridad. Tiene que ser negra la habitación, ojalá. Entre más oscura, ojalá mayor del 80%, mejor va, Así sea mejor de... va a funcionar. Inclusive siendo de día, ese es un tip de ahí de bonus. Cuando oscurecemos la habitación para la siesta, casi siempre hacen una siesta más larga, pero obviamente acuérdense que todo lo que hagan tienen que hacerlo varios días seguidos para que noten diferencias. O sea, no me sirve que hoy la oscurecieron y mañana no. Más bien hacerlo para cuando se despiertan. Inmediatamente se despiertan, los alimentan. La rutina de Tracy Hawk, seguro que muchos se han leído el libro. La rutina Easy. Alimentar, hacer alguna actividad, cuando se cumple la ventana de sueño, volver a dormir. Y en ese tiempo que sueñan, pues que los niños están durmiendo, hacer alguna actividad pues dedicada a los adultos que tienen siempre cosas pendientes.
Y pues lo que les hablaba hace un rato de los alimentos en la complementaria, ¿no? Que estén ricos en vitamina D y triptófano va a ayudar un montón. Bueno, fíjense en la ventana de actividad. Ya ahora cuadro con Juan Pablo para mandarles un poquito esos datos de horario según edad. Cuando se cumpla la ventana de actividad, pónganlos a dormir. Idealmente sin hacer mucho, pero en principio mientras arrancan a ver cambios, ayúdenlos así sea, pero que la hagan. No se salten las siestas. Entre más siestas nos saltamos, más tarde llegan a dormir, o a la siguiente siesta o a la noche, y más difícil va a ser. Bueno, un poquito parecido al anterior, que sea a la misma hora y en el mismo sitio. Cuando hacemos la siesta un día en el sofá, el otro día en la cama, el otro día en la cuna, el otro día en el coche, no entienden qué pasa. Volvemos a las rutinas. Ojalá siempre en el mismo sitio, siempre en el mismo espacio, siempre en la cuna, siempre en la oscuridad. Dense el as bajo la manga de tener una siesta, ojalá la última de la tarde, que es la más difícil, en el coche, que les ayuda a hacerla más fácilmente y les da el chance a lo largo, pues, después de la vida de tener la oportunidad de usar el coche para siestas fuera de casa. Ya es un sitio que el niño conoce. Entonces, ese es como el extra, pues, de hacer la siesta diferente. Mezclen un poco las actividades del día en estos días de cuarentena, busquen que haya actividades físicas que desencadenen, pues como que liberen toda esa energía que tienen acumulada, pero procuren también, dependiendo de la edad del niño, que hayan actividades mentales. Las cosas que son estimulantes mentalmente cansan. O sea, esa acción, esa actividad cognitiva hace que también se fatiguen, probablemente más que incluso la física. Entonces, en la mañana hagan mucha actividad con movimiento y en la tarde de pronto actividades más de Uy, cosas mentales. Y antes de cada episodio de sueño, antes de ir a dormir, antes de las siestas y antes de dormir, tómense un ratico en calma. Esos últimos 15 minutos antes de dormir no es el rato de patanear, no es el rato de la guerra de cosquillas, no es el rato de andar brincando encima de las camas. Ese no es el momento. ¿Sí? Esos últimos días, esos últimos minutos sean súper tranquilos, calmados, tranquilos, un cuentico, una cantadita, armar un rompecabezas, dibujar cosas súper calmadas. Inclusive un masaje relajante o para los niños más grandes puede ser útil un rato de meditación o de respiración dirigida. Eso les va a ayudar a calmar un poquito su cabecita. Y pues por último repetir tal vez lo de la vitamina D, insistir en la exposición al sol, en si no tenemos suficiente sol, asegurar alimentos que tengan vitamina D. Y si esas dos opciones no son viables, hablen con su pediatra la posibilidad de suplementar los niños. Acá no tenemos tanto esa situación, pero en países donde hay invierno y están con poca exposición al sol y el sol además da pues más diagonal, no tienen buen alcance, los suplementan durante los periodos de invierno. ok. Acá tenemos mejor llegada del sol, pero vamos a estar encerrados, entonces podría ser una razón para suplementar. De hecho, tengo varios de mis pacientes suplementados. Esa es Ok. una opción también. Yo quisiera, Doc, leer la pregunta de The Twins Shop 2 que le pedí que la repitiera. Dice, el bebé que te digo le hicieron una cirugía a los 26 días de nacido. Me pregunto si la anestesia pudo haber afectado el sueño de mi bebé, porque en serio es terrible. Él no duerme de día y se la pasa muy mal. No, no, el efecto del medicamento anestésico dura un rato, el medicamento se metaboliza, sale del cuerpo y deja de tener efecto. Sí tienen Eh, efecto las enfermedades, es decir, no sé si tal vez a eso te refieres, cuando han tenido un proceso de enfermedad que les implicó, por ejemplo, estar hospitalizado varios días, eso altera un montón el sueño. Es una disrupción grandísima porque aparte de alterarse el día a día y la rutina, la noche es interrumpida en múltiples ocasiones pues por todo el tema médico. Entonces, si a raíz de esa cirugía duró varios días hospitalizado, sí que puede durante un tiempo y hasta que hagamos algo al respecto, alterar su forma de dormir. Pero el anestésico específicamente no. Eso ya ok. pasó. Tengo Dani Sports, mis gemelas de 3 meses, ¿qué rutina recomiendas antes de dormir? ¿Baño, no baño? ¿Qué hago? A mí me gusta el baño. Para la mayoría de los niños es útil, los relaja. Creo que la excepción a esa regla sería que queden muy activos o que no se lo disfruten. O sea, que el baño entero hayan llorado no va a ser útil. Pero si se lo disfrutaron, están tranquilos, les gusta y pasan ese rato agradable, es útil el baño. Si no quieres hacer baño, una opción también es hacer un masaje relajante. Hay muchas cosas ahora de masaje. Hay personas certificadas en masaje infantil que hacen además unos masajes maravillosos. Hay otros que se llaman, pues que son más tradicionales. No sé si han oído alguna vez del masaje Shantala. Son unos masajes típicos de la India que hacen una conexión además entre mamá, papá, bebé muy bonita y les puede ayudar a relajar el bebé. Que si no se quiere dormir, chántala ahí, ¿no? No es otro tipo de... Chántelo en la cuna.
Muy bien. Romerolita dice, buenas noches, necesito ayuda. Uno de mis mellizos es operado de los oídos y desde que lo operaron se levanta gritando demasiado a medianoche. ¿Qué le habrán operado? Los Yo me oídos. atrevería a pensar que no tiene que ver con las, es decir, en los días específicos en los que recientemente fue operado, probablemente sí, cualquier proceso pues de malestar, enfermedad, fiebre, puede hacer que tengan una mala noche. Todos podemos tener una mala noche enfermos. Eh, si fue justo en los días en los que lo operaron, puede ser que tenga un poco de inflamación y dolor. Pero si esto fue ya una cirugía de hace meses, no, ya también deja de tener relevancia. Tal vez es Ok. lo que persistimos haciendo después del evento, cómo lo hacemos y cómo lo mantenemos haciendo. Y tal vez que haya encontrado algo positivo para él que le funciona. Es decir, lloro, mi mamá viene corriendo y logro mi cometido, que es quedarme con ella. También eso son Probablemente, cosas. sí. Perfecto. RTPO Lovers dice, hola, mis gemelas tienen 2 años, les cuesta mucho conciliar el sueño. Y hay una que siempre se despierta en la madrugada, que es el tema de todos en general. Entonces, ya sabes, los tips que acabamos de decir creo que pueden ayudar Otra mucho. cosa que tal vez no se ha nombrado, los niños preescolares están muy de moda las camas Montessori y las camas bajitas, pero resulta que generar esa independencia en un niño pequeño no es tan buena idea, porque les estamos dejando una libertad que no saben administrar, que cognitivamente todavía no están preparados. Entonces, un tip que les puede ayudar un montón a mantener mejor sueño en los niños preescolares es mantenerlos en la cuna la mayor cantidad de tiempo que puedan. Ujú. Casi hasta que tengan 3 años, hasta que estén en proceso de controlar esfínteres, por ejemplo. Esa es como una marca neurológica clave para poder determinar en qué momento están como con mejor capacidad de administrar esa libertad. Cuando tienen opción de salirse de la cama, con absoluta seguridad lo van a hacer. Inclusive cuando han dormido antes perfectamente y son unos, mejor dicho, rockstars durmiendo, cuando Ujú. tienen la oportunidad de salirse de la cama es una capacidad motora nueva, con un montón de tentaciones alrededor. Con absoluta seguridad lo van a hacer. Entonces, plantéense la posibilidad de mantener la cuna hasta más tiempo y dejar esas camitas abiertas para más grandes. Carolina Orozco, uno de mis gemelos se despierta llorando o asustado luego de llevar 1 hora de dormir. Eso pasa desde que empezó la cuarentena. Ahora lo hace más seguido. Ahí vamos identificando, ¿no? Que no, Cansancio y sol. no somos los únicos. Es que el asunto es que uno cree que de pronto, ay, no, es a mí el que me pasa que se despierta todos los días en la madrugada gritando, llorando y en la cuarentena lo hace más. Muchísimos de los papás y las dudas que hoy tuvimos tienen ese motivo. O sea, ya se dan cuenta que es algo que forma parte del desarrollo de sus chicos y que en manos de nosotros que tenemos el timón de su desarrollo, pues está el modificarlo y sobre todo asesorarnos de expertos como la doctora que nos Además, da hoy. además Recordémosles, perdón, recordémosles. No, no, tranquila. Después metemos la cucharada, pero recordémosles a todos cómo contactarla, Doc, qué servicios ofrece, en dónde, cómo hacer, a quién llamar, qué hacer para disipar todas estas dudas que tenemos y estas asesorías para lograr que los chicos duerman bien. bueno, yo hago dos cosas grandes. Una, como saben, soy pediatra, hago consulta a domicilio en la mayoría de zonas norte de Bogotá, sobre todo, que es como donde más campo de acción tengo. En Ujú, esta época de coronavirus y de cuarentena estoy haciendo también videoconsultas o consultas semipresenciales, que ya ujú. pues al que le interese con alguna cuestión pues prioritaria de salud le puedo explicar como con más en detalle. Con respecto al sueño, hago dos tipos de trabajo. Uno son las asesorías completas. Estas asesorías completas lo que buscan es hacer justamente esa modificación de la conducta del niño que lo hace fatal y que han intentado muchas cosas sin resultado, en hacer un plan organizado que personalizamos según la capacidad del bebé para que finalmente logre dormir bien. Ujú. Es un trabajo de varias semanas. Entonces empezamos con un cuestionario, investigamos en ese cuestionario, yo me siento a hacer todo el trabajo de diagnóstico y programación del plan para ese niño. Luego hacemos una consulta, que en esta época estamos haciendo así mediante videoconferencia. Es una consulta larga en la que también hablamos, pues, largo y tendido de todos estos temas de sueño. Hablamos de la habitación, hablamos de cómo optimizarla, hablamos de la rutina y del plan específicamente del sueño y escogemos la fecha de implementación de este plan. Y el plan, pues nos toma unas 2 o 3 semanas de trabajo. En estas semanas vamos haciendo seguimiento de todo el proceso de sueño mientras ustedes hacen como todos los pasos que les doy en el plan y vamos haciendo seguimiento de la evolución. Y lo otro que hacemos es para casos un poquito más pequeños o que ustedes solamente tienen un par de dudas que quieren resolver o para
por ejemplo, los casos en que no quieren hacer la inversión completa de un plan y de una asesoría completa es hacer consultas, o sea, hacemos solamente el pedacito de la asesoría de la consulta. Y en esa consulta tratamos de mirar si hay como puntos específicos que yo les pueda decir, mira, identifico esto, trata de corregirlo por tu cuenta. Y, y pues esa pues tiene un valor diferente. No se les olvide que tenemos alianza con la Liga de los Múltiples. A decir, eso es Yo lo que sé iba que a decir. es para allá. Hay una Pues a los múltiples, unas tarifas especiales para familias múltiples, entonces les invitamos a preguntarle a la doctora directamente temas de tarifas. Aquí me están preguntando que cuál es el valor de las consultas y todo esto. Contáctelos, tenemos la información en nuestra página web, en la sección Nuestros Aliados. Ustedes entran ahí, escogen las ciudades, eligen la categoría salud y ahí aparece Atrapasueños doctora Durán, y con mucho gusto vamos a aclararles ahí cómo tomarla, ahí se les explica cómo tomar la alianza, a quién contactar, a qué teléfono contactar, o pueden contactar directamente a la doctora a través de sus redes sociales, que en este momento pues están activas en nuestras redes de Instagram y Facebook. La invitación es para que utilicen nuestras alianzas. Tenemos alianzas maravillosas que buscan alivianar esa carga, ese camino tan complicado de familias múltiples. Tenemos alianzas en alimentación, en salud. Esta específicamente es una alianza de salud y la invitación es a que las familias entren, revisen las alianzas en nuestra página web, mantengan actualizados sus datos para que esas alianzas se puedan tomar, porque desafortunadamente aquellos que no han actualizado sus datos no podemos dejarlos dentro de esa lista de aprobados para esa alianza porque pues tenemos problemas. Aquí me está informando que nos queda un minuto para despedirnos, así que no le voy a dar la palabra a Doc porque se nos corta el video y queremos que esto quede grabado para todos. Muchas gracias a todos. no. Lo único que te iba a decir es que no se olviden que los niños nos tienen ahora en la casa y están aprovechando eso. Eso Entonces, es, aprovechémoslo. Un un abrazo, placer Doc. estar con ustedes otra vez. Quedo pendiente en las redes o en el teléfono que les dejo, luego te mando.